A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un joven fue sorprendido en mitad del campo por una violenta tempestad. En medio del pánico, ante los relámpagos, le pidió a Dios que no lo matara, a cambio de hacerse monje. En efecto, tiempo después cesó la tempestad. El muchacho cumplió su promesa y se hizo religioso. Aquel hombre se llamaba Martín Lutero y estaba destinado a cambiar la historia del catolicismo y, de paso, la historia del mundo occidental. En aquel momento, había aparecido en Europa una nueva clase de comerciantes, burgueses y banqueros que aspiraban al poder. Mientras tanto, la Iglesia en Roma mantenía un rígido poder de estilo feudal y agobiaba a la población con bulas e impuestos crecientes para sostener su ritmo de gastos. En Roma, el Papa León X, descendiente de una familia de intelectuales y artistas, decía: si el poder y el dinero no sirven para crear arte y belleza, entonces no sirve para nada. Así que para financiar portentosas obras arquitectónicas, imaginó que la mejor manera de obtener dinero era ahorrarle a la gente el miedo al infierno. La gente empezó a comprar indulgencias, pero Martín Lutero consideraba aquello un simple negocio y protestó contra el Papa. El Papa respondió con una bula exigiendo a Lutero que se arrepintiera, pero Lutero despreció la advertencia y quemó en público la bula papal. Aquello fue el rompimiento definitivo y el nacimiento de la Iglesia protestante. La quema de la bula papal fue un día como hoy, 10 de diciembre de 1520. Y aquel acto de rebeldía de un joven asustado por una tempestad nos recuerda que cuando el mundo está cambiando, una sola chispa puede incendiar la pradera. Las principales noticias del día. Titulares: Jorge Yunda y sus nuevas propuestas de proyectos para Quito. Vacuna de Pfizer-BioNTech no es recomendable para pacientes con historial de reacciones alérgicas. Llegada del fenómeno de la niña afecta a 84 cantones del Ecuador. El abogado tributario Napoleón Santamaría brinda consejos sobre cómo sobrevivir el 2021 sin el incremento salarial. Denis de la Cruz, presidenta de la Junta Electoral de Pichincha, da a conocer los protocolos de bioseguridad para las elecciones 2021. En Tributación hoy hablaremos de tips para el cierre fiscal de microempresas. En Opinión, bandas delictivas en las cárceles y Correa en Caracas. En Internacional, miente que algo queda. El editorial es de Oscar Vela, Cáncer Iberoamericano. En Deportes, la podredumbre del fútbol ecuatoriano, Aucas y sus acreedores, cheques sin fondo en el Nacional. En el show del básquet se revelará la plantilla del equipo Piratas de la provincia de Imbabura, que participa en la Liga Nacional U23 masculina. Noticias del día con Carla Sánchez. Jorge Yunda y sus nuevas propuestas de proyectos para Quito. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció nuevos proyectos en los que trabajará, como es el proceso de contratación para construir una planta de tratamiento de residuos. No podemos seguir pensando dónde hacer más huecos para enterrar todos los días productos que pueden ser reciclados y comercializados, dijo Yunda, aunque no dio más detalles sobre los plazos o presupuestos de la propuesta. Yunda también mencionó que impulsarán un plan para la descontaminación del río Machángara, uno de los afluentes más contaminados del Ecuador. Es la única ciudad en Latinoamérica que no trata sus aguas servidas, agregó. También sin mayores detalles el burgomaestre. Vacuna de Pfizer-BioNTech no es recomendable para pacientes con historial con reacciones alérgicas.
Las personas que tienen un historial significativo de reacciones alérgicas no deben recibir la nueva vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, indicaron las autoridades sanitarias que seguían una recomendación de la Agencia Reguladora de Productos Médicos y de la Salud de Inglaterra. Como es habitual con las nuevas vacunas, el HMRA ha recomendado como una precaución que las personas con historial significativo de reacciones alérgicas no reciban esta vacuna después de que 2 personas con historial de reacciones alérgicas significativas respondiera de forma negativa, indicó el profesor Stephen Pose, director del Médico Nacional del Servicio Nacional Inglés de Salud. La doctora Juni Ryan, responsable del MARH, dijo que el comité del Parlamento de la institución había sido informada de las 2 reacciones alérgicas de la vacuna. La llegada del fenómeno de La Niña afectaría a 84 cantones del Ecuador. 84 cantones del país de 13 provincias serían los más afectados si se da la llegada del fenómeno de La Niña en las próximas semanas. Así lo dio a conocer Romel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias GRAE. En América del Sur, La Niña puede traer lluvias por encima de lo normal en grandes partes del norte del continente, mientras que más al sur pueden producirse lluvias por debajo de lo normal, tanto en la costa oriental como occidental. Al momento, el informe de probabilidad de ocurrencia de este fenómeno es del 95%, de acuerdo con los informes de los institutos científicos del país, y ante ello se aseguró que desde septiembre alertaron ya a los 221 municipios del Ecuador. Además, se señaló que se vienen desarrollando estrategias con diversos ministerios, al igual que con los representantes de los municipios, para que conozcan herramientas y sepan cómo actuar y planear estrategias que permitan mitigar los impactos de este fenómeno natural. La presidenta de la Junta Electoral de Pichincha, Denise de la Cruz, en entrevista para Noticiero Sucesos, garantizó que el 7 de febrero de 2021 harán respetar la decisión de los ecuatorianos en las urnas. La Junta Provincial Electoral de Pichincha cuidará hasta el último voto de cada una de las organizaciones políticas, movimientos políticos. Es así que la Junta Provincial Electoral de Pichincha hará respetar la decisión de los ciudadanos expresada a través del voto. El Consejo Nacional Electoral anunció que emplearán $2.1 millones en la adquisición de kits de bioseguridad para los comicios. Denise de la Cruz brinda más detalles. Vamos a contar con un kit de bioseguridad en cada una de las juntas receptoras del voto. En este kit se contará con todos los implementos de bioseguridad, así que voy a nombrar unos ejemplos. Va a estar las mascarillas, visores, gel, alcohol. También cada 20 electores se hará una desinfección total de todos los materiales a utilizar en cada una de estas mesas de las juntas receptoras. De igual modo, nosotros como Junta Electoral de Pichincha estamos para controlar, es nuestra obligación dentro de los recintos. En los exteriores, pues las autoridades nacionales ya han coordinado con distintas autoridades para canalizar, en este caso, el servicio que se les va a brindar y el apoyo que van a tener también de distintas instituciones para el control y brindar la seguridad pertinente a cada uno de los ciudadanos que se van a acercar a cada uno de los recintos electorales. Quienes hayan sido notificados como miembros de las juntas receptoras del voto tienen que presentar una prueba PCR negativa. Esto tendrán que pagar los integrantes de las juntas receptoras del voto o ese monto lo asume el gobierno nacional. Escucha la respuesta de la presidenta de la Junta Electoral de Pichincha. Esa acción igual está ya definida, se ha coordinado con el Ministerio de Salud Pública. Cada uno de los miembros de las juntas receptoras del voto tendrán que acercarse al Ministerio de Salud Pública para realizar, en este caso, el examen del COVID-19. Obviamente, si hay algún procedimiento que hay que realizar, como usted manifiesta, son las pruebas rápidas y de hecho de la PCR también. Entonces, esto ya está coordinado con el Ministerio de Salud Pública. Además, recordó a los miembros de las juntas receptoras del voto que es indispensable asistan a las capacitaciones y resaltó que quienes no cumplan con su deber ciudadano serán sancionados. Hacer el llamado a cada uno de los ciudadanos, de los que están notificados como miembros de las juntas receptoras, a capacitarse, porque si bien es cierto, también hay que aclarar de que si no se acercan a la capacitación hay una sanción. Del mismo modo, si no se acercan a sufragar,
y también si no conforman las mesas receptoras. Voy a aclarar de que si no acercan a sufragar es el 10% del salario unificado, que sería $40. Si no forman parte de los miembros de las juntas receptoras del voto, una vez que se han notificado, son $60, el 15% del salario básico. Del mismo modo, si no se acercan a la capacitación, también hay una sanción, es el 10% del salario básico, que da $40, dando un total de $140. Tomemos en cuenta de que puede existir una segunda vuelta, estaríamos hablando de $100. Hablaríamos de un total de $240. Bueno, eso no está todavía, no está en mis funciones manifestar de que va a haber una segunda vuelta, pero hay que tomar esa probabilidad de que puede existir una segunda vuelta. Recordemos que estamos en una pandemia y cuidarnos es importante, pero en caso de tener COVID-19, ¿cómo puedo evitar la multa por no acudir a sufragar? A continuación, Denise explica este tema. Vamos a tener nosotros el control de bioseguridad a la entrada para poder manifestar de que si es que tuviese, nosotros ya tomaríamos las acciones pertinentes. Obviamente, si esta persona antes del sufragio presenta esta situación de salud, el Ministerio de Salud, con un certificado médico avalado por el Ministerio de Salud y esta institución de Seguro Social, se justifica de que no se presente. Por ejemplo, manifiesto un ejemplo, solo tengo los síntomas y no cuento con un certificado, eso no es justificable. Entonces tendrían que acudir al Ministerio de Salud Pública para que efectivamente les certifique de que están con este problema. Adicionalmente, también hay personas que tienen otra enfermedad catastrófica, entonces estas personas también están justificadas con el certificado de salud pública o del Seguro Social. Napoleón Santamaría considera que los ciudadanos deben invertir su dinero en capacitaciones y aprender otro idioma. Esta recomendación surge porque el salario básico se ha fijado en $400 para 2021. Suben algunos costos, como el pasaje en la capital, que pasa de 25 centavos a 35 centavos. En ese sentido, ¿qué impacto tendrá en los ciudadanos esta situación? Recordarles que la población económicamente activa es cerca de 8.5 millones de personas. Solo el 30% de aquellos tienen empleo pleno. Cuando yo hablo con los que tienen empleo pleno, les digo, ustedes son clase afortunada, y ese es un mensaje que déjame mandarles a los que sí tienen empleo pleno, es decir, que trabajan 8 horas diarias y por un salario superior al salario básico. Esa gente es afortunada. ¿Cuál es el mensaje a esa gente? Cuiden su empleo, trabajen con mayor dedicación, con mayor calidad, cualifíquense mejor, orienten sus finanzas privadas ya no a la compra de la marca reconocida de camisetas, zapatos, relojes o gorras o lo que fuese, sino prepárense de mejor manera, busquen el dominio de un segundo idioma, perfeccionen sus conocimientos. Bueno, a la clase que tiene esta condición privilegiada del país, que son los empleados, ellos el mensaje es que tienen que destinar mayor cantidad de sus finanzas privadas a la capacitación, a la investigación, al desarrollo personal, y menor cantidad de gasto al gasto suntuario, al gasto que no se vincula al actividad productiva. El abogado tributario considera que todo el mundo quiere emprender, pero esas personas cometen un error común que no les permite lograr que sus emprendimientos tengan el éxito esperado. Pero hay una falla en el emprendedor ecuatoriano. Todos quieren lanzar su pequeño emprendimiento y esto así no funciona. Hay que enseñarles a los emprendedores que tienen que aliarse, unirse, fusionarse, que el talento acumulado, agrupado es mejor, que los costos fijos se diluyen más fácilmente entre varios que entre uno. Claro. Y entonces apoyarlos, pero no como iniciativa aislada, sino como un grupo de amigos. Te pongo un ejemplo. Recién alguien que tiene 1 hectárea quería sembrar brócoli en el centro del país, yo le decía, y el primo que tiene la de al lado quería hacer otro, les digo, no tiene sentido. Lo lógico es que los dos, y que son primos más aún, hagan una empresa, un pequeño emprendimiento, y los dos lleven adelante el proyecto de 2 hectáreas. Bueno, se ha hecho este proyecto y este proyecto va en buen camino. Este es el concepto al emprendedor. No hay emprendimiento si no hay enroque de socios, enroque de emprendedores, es decir, unión. Así no funciona solo. Y el sector público, si el sector público no se ancla en el desarrollo de precisamente los emprendedores para que los que están desempleados se incorporen a los emprendedores, no funciona. Ya no necesitamos un sector público que ande sancionando, multando, controlando, vigilando. Ese sector público es caduco, es decir,
inoperante, no le sirve, no le aporta al país. Necesitamos un Ministerio del Trabajo que esté apoyando a los emprendedores, diciéndoles cómo hacer, cómo organizarse laboralmente, una superintendencia de compañías que les asesore cómo constituir rápidamente una SAS o cómo perfeccionar su estructura societaria, al SRI capacitando a los emprendedores para que sepan cómo manejar un régimen, por ejemplo, fiscal de microempresas plano al 2% y no se compliquen más. Bueno, y así cada uno de los entidades del sector público. Cambiar para este 2021 no tener funcionarios públicos controladores, sancionadores, sino consultores y facilitadores de estos emprendedores. Y ojalá así logremos algo, que los que están en el desempleo y que no tienen sino $3 o menos de $3 diarios para su supervivencia, se incorporen al menos, ya que no hay capacidad de generar empleo, al menos a este empleo inadecuado o al subempleo, a través de proyectos de emprendimiento. Los retos para el próximo gobierno en temas económicos son diversos. Uno de ellos es trabajar en la reforma tributaria. Napoleón Santamaría analiza este tema. El año anterior, y ya con cifras cerradas, absolutamente cerradas, de cada $10, Milton, de cada $10 ganados de utilidades que se generaban en el país, solo $4 pagaron impuesto a la renta. Y tú me preguntarás, ¿qué pasó con los otros $6? Bueno, la respuesta es, no pagaron impuesto a la renta porque la propia ley les da una exoneración. Porque tenemos, Milton, 46 exoneraciones. Mira lo que está pasando en el país. De cada $10 de utilidad, solo 4 pagan. ¿Sabes cuánto significa de menor recaudación al Estado solo por estas varias exoneraciones que da la ley? 5.500 millones. Entonces necesitamos una reforma fiscal urgente porque le estamos desangrando a nuestro país. No se entiende que vayamos al Fondo Monetario Internacional a decirles, por Dios, préstennos el dinero, si no nos quebramos, y les pedimos que nos presten 6.500 millones, y nosotros aquí subsidiamos vía gasto fiscal 5.500. Esto es un absurdo, es de locos. El país perdió la bandera y el derrotero hace tiempo atrás, y esto hay que decirles a los ciudadanos para que comprendan y sepan lo mal que hemos hecho, o lo que han hecho los gobernantes de turno en los últimos 15 años. Los ecuatorianos deben acudir el 7 de febrero a las urnas pensando en el futuro de sus hijos, resaltó el abogado Napoleón Santamaría, puesto que considera muchos candidatos no están listos para asumir las riendas del país. Y eso lo demuestran en sus propuestas. Y si tenemos candidatos que o irresponsablemente, o por desconocimiento, o por populismo, dicen que nos van a dar salarios mínimos de por vida, otros bajan el IVA, otros suben el ISD. Esto es irresponsable con el país. Y el mensaje es a los ciudadanos. Ciudadanos, si ustedes ven que hay un irresponsable de eso, no voten por ese irresponsable. Y ya no pensando en ustedes, ciudadanos que votan, y porque ya hemos fallado mucho ahí, voten pensando en sus hijos. Creo que el mensaje es este. Amigos, nosotros regresamos con más información. Aquí en su noticiero Telesucesos. Quédese con nosotros. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Muy buenos días en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo del programa Tributación de hoy. Vamos el día de hoy a conversar sobre un tema de gran importancia: el cierre fiscal para las microempresas. Algunas recomendaciones importantísimas, porque el sector de las microempresas es un sector que ha ido generando un posicionamiento en la parte productiva de nuestro país. ¿Qué son las microempresas? Lo hemos venido conversando en varios de nuestro programa de tributación de hoy y en este espacio tan importante de nuestro noticiero de Telesucesos. Las microempresas son personas naturales, son sociedades, son emprendedores que se encuentran calificados como tal a través del Código Orgánico de la Producción por tener de 1 a 9 empleados y hasta $300,000 de ingresos. Adicionalmente, en el año pasado se publica la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria para crear este régimen tan
importante dentro del ámbito tributario, el régimen de las microempresas. Este régimen es obligatorio para aquellos que se encuentren calificados bajo las condiciones del artículo 106 del Código Orgánico de la Producción, es decir, a través de su reglamento. ¿Qué deben cumplir este régimen de las microempresas? Que primero es un régimen obligatorio. Tienen que cumplir con deberes formales. Dentro de sus deberes formales se encuentra el pago y la determinación del impuesto a la renta. ¿Cómo determinan y pagan este impuesto a la renta en el concepto de cierre fiscal? Primero, ¿qué es cierre fiscal? Es poder determinar adecuadamente mi impuesto a la renta correspondiente a un periodo fiscal determinado. En este año, el periodo fiscal 2020, con algunas particularidades, ya que en este año es el primer ejercicio fiscal que comienza a estar en vigencia este régimen impositivo de las microempresas. ¿Qué pasa con las microempresas en su cierre fiscal? Tienen la obligación de determinar su impuesto a la renta en base a sus ingresos gravados, 2% de sus ingresos gravados. Este régimen para la determinación de su impuesto a la renta no considera el concepto de costos y gastos. Únicamente se tributa sobre el 2% de los ingresos gravados, con algunas deducciones como por ejemplo las devoluciones, los descuentos que afecten a este ingreso, que es la base principal del pago del impuesto a la renta de las microempresas, más menos algunas reversiones y generaciones de impuestos diferidos relacionados con el ingreso. Esta base imponible, la que se tiene que determinar para el pago de este impuesto a la renta del 2%, tiene que ser revisada, conciliada por los microempresarios. Pero usted me va a decir, si lo fácil es tomar el ingreso, multiplicarle por el 2%, revisar pues que definitivamente si se tiene bonificaciones o descuentos sean imputados al ingreso, ¿qué es lo complicado? Primero, pues, mirar de que todos los ingresos se encuentren reconocidos tanto por norma contable como por norma tributaria en el periodo fiscal que corresponde. Primera recomendación. Las microempresas tienen que reconocer, registrar y declarar todos sus ingresos devengados. Tanto en el régimen general como en el régimen de microempresas, los ingresos se registran por el principio del devengado, tanto contable como tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que si la microempresa prestó el servicio, entregó los bienes, aun cuando no le paguen, tiene que registrar el ingreso porque tanto la contabilidad mundial como la ley tributaria reconoce el principio del devengado para el reconocimiento y la cuantificación de los ingresos, tanto en un régimen general como en un régimen de las microempresas. Primera recomendación, verificar que sus ingresos se encuentren correctamente registrados contablemente y tributariamente. Dentro del descuento y las bonificaciones, que es uno de los puntos importantes que permite para la determinación de esta base imponible, que es basada solamente en el ingreso, pues estas bonificaciones y estos descuentos tienen que encontrarse en comprobantes de venta, es decir, que exista formalidad. El descuento, las devoluciones, las bonificaciones que van relacionadas con el ingreso deben estar en comprobantes de venta válidos de acuerdo a nuestro reglamento de comprobantes de venta y retenciones. Los descuentos y devoluciones pueden encontrarse dentro de la misma factura o a través de un documento adicional legalmente autorizado que se llama notas de crédito. También es importantísimo que se recuerde que deben estar correctamente registradas todas las retenciones que los terceros nos hayan ejecutado, realizado. Recuerde que el único porcentaje de retención, tanto para la venta y servicios que realizamos las microempresas y que los agentes de retención designados por el Servicio de Rentas Internas, es el 1,75. Y ese es el porcentaje, la retención que me puedo compensar. Los ingresos relacionados exclusivamente a la actividad de microempresas y que tenemos que tributar de manera semestral de acuerdo a la normativa
solo pueden imputarse las retenciones exclusivamente relacionadas con la actividad de microempresas. Esta base imponible, esta determinación del impuesto a la renta, tiene que hacerse de manera semestral para ser liquidado este impuesto a la renta en el mes de julio y en el mes de enero. Únicamente por el ejercicio fiscal 2020 no se pudo realizar la determinación y pago del impuesto a la renta de manera semestral. Solo este ejercicio 2020 lo va a realizar de manera acumulativa, es decir, de enero a diciembre, por el 2%, base imponible solo de los ingresos y restado o compensado las retenciones efectuadas exclusivamente para el régimen de microempresas. Este pago deberá realizarse en el mes de enero. Pues me acababan de preguntar el día de hoy varios contribuyentes qué pasan, por ejemplo, cuando una persona natural tiene varias actividades de microempresa, pero adicionalmente de actividades que no se sujetan al régimen de microempresa. Pues esa persona natural va a tener que determinar su cierre fiscal exclusivo para el régimen de microempresas con las regulaciones establecidas en la normativa del régimen de microempresas, y sus otras actividades que se encuentran sujetas al régimen general de impuesto a la renta, liquidar y pagar en las condiciones normales que lo venía haciendo. Luego se tendrá que hacer una declaración consolidada informativa, pues considerando que la parte de microempresas ya pagó su impuesto y que vendría a ser una conciliación informativa la parte de las microempresas y cumplir con sus obligaciones tributarias del régimen normal. Hablar de un cierre fiscal de las microempresas es revisar toda la normativa tributaria relacionada específicamente a este sector que se ha determinado como un sector primordial. Recuerde, el cumplimiento de las obligaciones tributarias basadas en los cuerpos normativos vigentes nos crea seguridad jurídica. De mi parte, he querido dar aquellos tips importantes de un cierre fiscal bajo el régimen de microempresas. Nos volveremos a ver en una próxima edición de su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo del programa Tributación de Hoy. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Buenos días. Acabo de ver una declaración del señor Correa en la ciudad de Caracas, en Venezuela, a propósito de este viaje impresentable, porque yo creo que ellos mismos van a dudar mucho de hacer de esto alarde. Escuchemos lo que dice este individuo. Es creerse los rectores del mundo y no entender que aquí hay soberanía y dignidad. Ese dictador ecuatoriano, Rafael Correa, que está viviendo en Bélgica, llega a Caracas. ¿A qué llega? Ah, no, es que en nuestros pueblos no mandan los grandes países, el imperio. Siempre ese discurso tan mediocre, equivalente a su tamaño mental político. Esto es aquí hay soberanía, dice. Soberanía. A ver, un momentito. ¿Cómo que soberanía? Y está hablando de los temas de Venezuela. Y él está dando lecciones. Y les está hablando del tema. Aquí hay soberanía. No, pues. Sí, precisamente está haciendo todo lo contrario. Veedor. Dice Correa que ha ido de veedor. Él y Evo Morales. ¿Veedor de qué? De este gran fiasco equivalente al fraude monumental. 7 de cada 10 venezolanos no acudieron a votar. Pese a la amenaza y advertencia de Cabello, que dijo, aquí el que no vota no come. Eso fue hacer de veedor Correa. Solo quiero pedirles a ustedes, estimadas amigas y amigos, se han puesto a pensar, o mejor dicho, pongámonos a pensar con prolijidad. ¿Qué significaría un retorno del correísmo? Significaría ver a un grupo que viene cargado de odio y de veneno, con unos propósitos de desquite brutal, con una revancha inmoral y además
con el aprendizaje de que al poder no hay que soltarlo, de que hay que tenerlo. Ustedes ven, dirán ellos cuando conversan entre sinvergüenzas sentenciados. Ustedes ven por qué Fidel duró tanto tiempo hasta que se lo llevó el diablo, porque no hacía elecciones libres. Lo mismo dirán, no tendríamos a Maduro, seguiría el comandante Chávez, de quien se convirtieron planideras eternas. Ustedes pongámonos a pensar, estimados amigos, lo que significaría una avalancha de estos odiadores retornando al poder. Global Hoy con Alan Carney. Miente, miente, que algo queda. Este parecería ser el lema con el cual los sistemas de propaganda de los países van a operar y han operado ya en el pasado. Hace algunos días en este programa analizábamos una tendencia que de a poco se ha ido volviendo más y más sostenida. Se trata de la campaña de información emprendida por el gobierno chino a través de su periódico Global News, buscando crear una nueva narrativa para explicar el surgimiento de la pandemia del COVID-19. Con los enormes recursos propagandísticos, tanto tradicionales como en redes sociales, el gobierno chino busca de todas las maneras trasladar su responsabilidad en el aparecimiento del virus de Wuhan a otros lugares del planeta. Resulta así que hoy por hoy, entre otros culpables, Ecuador está en la mira del gobierno chino como uno de los posibles causantes de la epidemia. Según el citado periódico del Partido Comunista y de su gobierno, rastros de COVID-19 habrían llegado al mercado húmedo de Wuhan a través de las exportaciones de congelados de mariscos procedentes de Ecuador para desde ahí extenderse a la ciudad y al país. Las narrativas no requieren estructura lógica ni sustento racional para desarrollarse. En lo esencial, lo único que requieren es un altoparlante grande que pueda llegar lejos. Preguntar qué lógica puede sostener semejante argumento carece de sentido. Preguntar por qué, si ese fuera el caso, no se supo de ningún afectado por el virus en las camaroneras o empacadoras de camarón en el Ecuador, con anterioridad significativa al brote de Wuhan, no interesa a nadie. Explicar cómo, tras 40 días de viaje en contenedor refrigerado, el virus se hallaba aún activo y vivo, ciertamente no es de interés ni para el periódico ni para su dueño, que es el gobierno chino. Solamente a mentes perversas se les puede ocurrir cuestionar la posibilidad de que los avanzados laboratorios de guerra biológica instalados en las camaroneras ecuatorianas hayan sido capaces de producir tan sofisticado virus. La mera mención de que justamente en Wuhan exista un laboratorio muy sofisticado, este sí, de guerra biológica, es un acto de mala fe digno de todos los infiernos. El gobierno chino bien haría en preocuparse de las avanzadas tecnologías desarrolladas en el Ecuador, tanto en el aspecto militar, tanto cuanto su capacidad de ocultar los miles de afectados, contagiados y muertos que el COVID-19 habría provocado en el país al menos 2 meses antes de que tal cosa ocurriera en China. Sus agencias de seguridad deberían venir a Ecuador para tomar cursos de cómo silenciar a los médicos y a todo el sistema de salud del país para que fuera no se sepa lo que estaba ocurriendo. Su propia gestión en este campo, tan efectivamente manejada por el pérfido gobierno ecuatoriano, resulta un burdo ejercicio de amordazamiento e intimidación a sus médicos, enfermeras y paramédicos,
amenazados con la cárcel si abrían la boca sobre lo que sucedía en Wuhan. Tengamos la seguridad que en pocos años el virus chino o el virus de Wuhan pasará a ser denominado el Pedernales 19 o algo similar. De la misma manera en que en 10 o 15 años China habrá logrado, a través de su modelo de propaganda, establecer de manera incontrovertible que en el Asia Central nunca existieron uigures o etnias turcohablantes y que los campos de concentración de los que hablaba la malvada prensa occidental nunca existieron, y mucho peor, malos tratos o persecución a minorías étnicas o religiosas. Ojalá no nos toque asistir a la ocupación china de algún apartado islote cercano a las Islas Galápagos que les permita sostener que el mar del sur de la China se extiende hasta estos confines ecuatoriales y que, como fueron descubiertas por navegantes chinos, a ellos les corresponde el archipiélago y los derechos de pesca que de todas maneras han estado ejerciendo en uso de su soberanía. También deberíamos estar preocupados por las inminentes demandas que le pueden caer al Ecuador por su inacción al no informar al mundo del surgimiento del COVID entre sus camarones. Pero seguramente el gobierno chino, en su generosidad, nos prestará a la módica tasa del 10% anual lo que se requiera para pagar las demandas, de las cuales ciertamente ellos también serán parte. Como buenos prestamistas, es lógico que soliciten un colateral, que podrían ser esas mismas islas que ya en algún momento de nuestra historia casi se convirtieran en moneda de cambio para pagar la llamada deuda inglesa, a inicios o a mediados del siglo XIX. Que no se diga que no hemos sido advertidos. Muchas gracias. Opinión. La inseguridad en el país y específicamente en el sistema carcelario sigue haciendo metástasis a nivel nacional. Es lamentable, ecuatorianos, tener que observar con preocupación cómo se dan un sinnúmero de actos de violencia e inseguridad dentro de los centros carcelarios. Me refiero específicamente al último de ellos. A un mes de haber terminado esta disposición gubernamental mediante el cual se reforzaban los sistemas de seguridad en las cárceles del país. Pero el 6 de diciembre, en la cárcel de Esmeraldas, se produce un conato, un enfrentamiento entre dos organizaciones delictivas, los tijerones y los gángsters. Bandas y estructuras delictivas que quieren apoderarse del control territorial y el control en sí del centro carcelario. Esto genera el día 6 una riña entre las dos organizaciones, tanto de alta seguridad como mediana seguridad en los diferentes pabellones, que traspasan estos pabellones y se enfrentan. El resultado de este enfrentamiento, 6 personas detenidas, fallecidas, otras 6 heridas y 1 en estado crítico. El estado de excepción que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, decretó y que terminó el 9 de noviembre anterior, no ha generado ningún resultado positivo. Porque vemos que las armas y vemos que las acciones de violencia que se generan al interior de los centros carcelarios permanecen y continúan en los mismos. Gran parte de esta problemática no solo es de los presos, sino también de la administración, yo diría de la pésima administración de los centros carcelarios, donde la corrupción prima sobre todas las actividades, donde el control de los guías penitenciarios es deficiente, donde el sistema tecnológico y de seguridad para proteger a los ciudadanos que tienen y están resguardados allá bajo esta detención o dentro de los centros carcelarios con detención, pues ahí, señores,
se genera un problema mayor, porque gran parte de estas acciones que estamos nosotros viendo son o obedecen a diferentes problemas estructurales que el Estado es el que debe garantizar la seguridad de los privados de libertad. Tiene que también, por otro lado, generar la rehabilitación de los mismos, pero esos aspectos no los estamos viendo. Lo que vemos es hacinamiento, corrupción permanente, armamento, drogas al interior de los centros carcelarios. La escalada de violencia seguirá porque las megabandas y las estructuras delictivas en todo momento querrán continuar ejerciendo su influencia no solo sobre los presos, sino también sobre las autoridades y guías penitenciarios a fin de realizar un control permanente de todo el sistema penitenciario. Creo que es necesario que el Estado, las autoridades gubernamentales, realicen una reingeniería total del sistema penitenciario. Reingeniería total que tiene que estar orientada a un cambio desde las bases mismo, con el propósito de dar otra imagen y eliminar el sinnúmero de trabas y de traumas por el cual se van incrementando los niveles de inseguridad en las cárceles del país. No podemos permitir los ecuatorianos que los niveles de violencia continúen, que personas que están privadas de la libertad, que tienen que cumplir sus condenas, se asesinen entre sí por riñas que se generan al interior, a vista y paciencia de las autoridades, porque esas agresiones y esas acciones de violencia están inmersas un sinnúmero de armas blancas, armas de fuego, que ingresan y salen del centro penitenciario con toda libertad. Es necesario las autoridades ejercer un control riguroso sobre estos centros de detención con el propósito de evitar que estas muertes continúen, que la inseguridad continúe y que el país siga camino por ese derrotero a ser un Estado fallido. Editorial. Cáncer iberoamericano. Los procesos políticos de los últimos años en varios países de Iberoamérica se han convertido en un círculo vicioso de manipulación populista que tiene como fin último erradicar sus frágiles democracias y consolidar totalitarismos similares al de Cuba, su principal referente. El denominador común es ese cáncer exterminador al que dominan pomposamente el socialismo del siglo XXI. Una pandilla en la que confluyen tiranos y criminales de la vieja guardia con nuevos autócratas, aspirantes a caudillos y unos cuantos convictos y prófugos de la justicia. Iberoamérica, en pocas excepciones, es un terreno fértil para ese tipo de depósitos que echan raíces casi siempre en elecciones legítimas procedidas por campañas en las que abundan ofertas imposibles, promesas insólitas, absurdos y disparates que calan en la gente por medio de retóricas falaces y fogosas y sobre todo discursos de berraquería y confrontación con el enemigo señalado de antemano como responsable de todos los males. Una vez en el cargo, el ascendido se apropia de cualquier vía de los distintos poderes estatales, suprime, reforma o rehace leyes a su medida, paga los favores con contratos, cargos o negocios turbios, persigue, acosa, anula o aniquila a los opositores y a la presa que no adula o encubre, y de inmediato empieza el saqueo para sí mismo y para la banda. Como consecuencia de sus excesos, ambiciones e incapacidad, llega la crisis, que en algunos casos ha resultado grave pero curable, y entre otros, catastrófica. Venezuela, por ejemplo, tras el largo y doloroso proceso de metástasis, se ha convertido en un país con la mayor inflación y uno de los índices de miseria más altos del planeta. Argentina, por desgracia, sigue el mismo camino con el regreso de la dupla Fernández-Kirchner, que por ahora ha puesto en la congeladora los juicios de Cristina y sus secuaces a costa de huir de su gente con un piso debajo de la pobreza. Colombia, Chile y Perú, seriamente amenazadas por esta banda tumoral, sostienen sus democracias en equilibrio, mientras México contiene el aliento y Paraguay vive por ahora en tensa calma.
Brasil dio un giro de 180 grados al salir de Lula y de Dilma, también encausados con sus gobiernos socialistas para caer bajo el yugo del oscuro Bolsonaro. Nicaragua, con una larga historia de dictaduras de derecha e izquierda, sufre a Ortega, que acumula más de 15 años en el poder. Ecuador extirpó hace casi 4 años un carcinoma tan maligno como voraz, pero en el 2021 será un año electoral y varios fugitivos y reclusos se juegan su libertad e impunidad en ese proceso. En Bolivia, a la excepción del desastre económico de sus colegas, regresó Evo para ser la sombra de su amigo Arce y soñar una vez más con peregrinarse en la presidencia. Finalmente, el cáncer surcó el Atlántico y ha empezado a hacer estragos en España de Sánchez y del andino Iglesias, a quien le empiezan a hacer realidad sus húmedos sueños bolivarianos. Deportes en la mañana, con Pablo Montenegro. Muy buenos días, señoras y señores. Nuestro fútbol está totalmente podrido, ¿sí? Imagínense que un equipo de segunda categoría del Petra está siendo cuestionado por haber inscrito a un jugador y presentan una acción de protección. Tera Deportes informa que el Guayaquil City ha recibido un mensaje por WhatsApp diciendo que se apuren porque ellos pueden ayudarle para que sea finalista antes que los amarillos estén adelante. Mi querida Cris, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos nuestros amigos televidentes que nos miran a través de la señal de Telesucesos Canal 29. Para mí es un placer. Y bueno, ya yéndonos al tema y remitiéndonos a lo que usted ha dicho, a esta antesala. Yo pienso que siempre ha habido esto, solo que ahora es más claro con el tema de las redes sociales, como que se visualiza más el tema de los amarres, de la plata por debajo y de todo este tipo de situaciones que no nos podemos hacer de la vista gorda que no han existido. Ya ha habido antes. Así es. Ahora quiero hablarte del AUCAS. El AUCAS está con un concurso de acreedores. Bueno, el señor Ramiro Gordón, Industria Metálicas Gordón y la esposa de Ramiro Gordón demanda con 5 acciones judiciales, una fue archivada, eran 6, por $1.869.202.79. Entonces, como él demanda, la empresa Servicios de Seguridad Armilet, Cia Limitada, que dicen que es del señor Danny Walker, no se queda atrás. Le demanda a AUCAS por $2 millones. En resumen, el AUCAS está debiendo, salvo muertos y heridos con intereses, cosas, etcétera, $4 millones. En el concurso de acreedores uno debe mostrar, vea, yo tengo esta deuda por esto, no es cuestión de que, Cristina, fírmame vos un papel y a Cristina, Pablo, fírmame vos otro papel. No es así, hay que demostrar, mi querida Cris. Así se está manejando nuestro fútbol. Bueno, gracias a Dios existen leyes y las leyes, supongo yo, usted como es abogado debe saber mucho más que yo, que todo esto es con pruebas y todo se va a demostrar y se va a clarificar en el momento en el que presenten papeles. Las cosas no son así tan a la ligera, sin embargo, esto ya viene de tiempo, según lo que yo tengo entendido, lo del AUCAS. Ahora, lo de la empresa de seguridad que pone la contrademanda está en todos sus derechos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese tema. Ahora, usted desde el tema legal, desde el punto de vista legal y siendo un abogado, que es su profesión, me gustaría que me diga cuál es el proceso a seguir. Ahora, todas las personas que se sienten con derecho a cobrar a AUCAS deben presentar sus documentos. Ahí va también el doctor Ramiro Montenegro. El doctor Ramiro Montenegro dijo que le debían $1,5 millones, más o menos lo que va a hacer Samantha Yepes con el Deportivo Quito, que ella ya está cansado. Bueno, vamos al concurso de acreedores que hizo Teleamazonas. Entonces, todos los acreedores deberán decir, un ratito, esto me deben y por esta razón. Y va a haber un perito en donde se va a establecer la legitimidad de las deudas. Esto va a pasar con Sociedad Deportiva AUCAS. Y sigamos en el programa de los lamentos. El Nacional el día de ayer, esta doctorita Lucía Basile, ay Dios mío, esta doctorita, le manda a Edison Méndez, luego le pide que se quede Edison Méndez, y por último, como Edison Méndez no se queda, dice que le manda porque ha estado con java de cervezas
diciendo viva Quito y vamos y que vamos, que somos. Y Edison Méndez en la radio redonda ayer desmintió, dijo que es falso. Lo que pasa es que en la sesión de la Comisión de Fútbol, la doctorita le ha dicho, vea, ponga estos jugadores. ¿Y saben jugadores de dónde son estos? De los que les trajeron el Emelec. No es que hay un empresario por medio, sino que la doctorita ha de querer quedar bien con el señor Nassim. Así está nuestro fútbol, mi querida Cris. Bueno, esto de que Edison Méndez dejó ingresar licor a la concentración para tomar con los jugadores y representantes, yo la verdad no creo mucho en eso. A las pruebas me remito, como dirían por ahí, porque eso de hablar así nomás y de decir las cosas no es tan cierto. Han de haber cámaras, pues que digan que sí es cierto o no es cierto. No es cuestión de coger y botar veneno a la gente. Y si él decidió irse, yo creo ayer que Edison Méndez dijo clarito que él se iba por otras cosas. Dentro de esas razones, y la principal es que no hizo caso a que la dirigencia del Nacional pedía poner a los jugadores que ellos creían pertinentes y respetando el derecho que tiene el director técnico de escoger y armar su plantilla de jugadores. Y ayer el Nacional sufrió porque la Concentración Deportiva Pichincha por fin se hace respetar. Le debía el Nacional 64,990,55. La doctorita, que parece que es experta en entregar cheques y verán si cobra, porque eso también dijo el señor Luis Granda, ha quedado un cheque y como canguil, rebotando. Entonces la Concentración dijo, se acabó. La doctora no cumple y por lo tanto no dejamos de entrar a nadie. Entonces, no, el Nacional está mal, mi querida Cris. Mal. Está mal. Eso existe mucha burla por parte de todo mundo, porque incluso se sienten muy dolidos los hinchas, que claro, ya no le toman en serio esta institución, y lo que hay que hacer es justamente depurar y hacer una limpieza de esta institución, porque no está bien que se visualice así. No es un equipo cualquiera, tiene una gran historia, y eso es lo que debe prevalecer. Porque al fin y al cabo las personas somos pasajeras, pero el club queda. Una inquietud gigante, ¿qué es lo que estás vendiendo? Mira, el mejor regalo es sentirnos cerca de nuestros clientes. ¿Y qué clientes tienes vos? Naranjas, canela, ¿qué clientes tienes? No, pues a todos mis amigos televidentes que me miran a través de la señal de Telesucesos y que yo quiero que obviamente sean nuestros mejores amigos. Entonces ahí está, el mejor regalo es sentirnos cerca de ustedes. Yo creía que era por tu empresa. ¿Qué pasó? También. ¿Tú estás vendiendo qué? ¿Son cosméticos? ¿Qué es? Sí, es productos de revista por catálogo. Así que si quieren inscribirse, búsquenme. Yo les enseño todo para que ganen un montón de plata. ¿Cómo te encontramos? Como Cris Castelo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Muy bien, estimada Cris. Un gustazo haber estado contigo. Entonces, si quieren ustedes dar un buen regalo, ingresa donde Cris y ella les va a atender, les va a vender bueno, bonito y no barato. La parte más importante de esto es que lo que yo busco son consultores, es decir, intermediarios. Si usted quiere crecer en un negocio y ganar plata, escríbame. No es pirámide. No es pirámide. Ya, mi Cris, gustazo, ¿ah? Un abrazo, que tengan un lindo día. El show del básquet con Beto Moncayo. La cordial bienvenida que les doy a la mejor información del noticiero exclusivamente de baloncesto. Hoy ya nos adentramos a lo que es la Liga Nacional de Desarrollo U23 masculina, que se estará realizando en 3 sedes, en Quito, en Ibarra y en Guayaquil. Y estaremos, por supuesto, llevando toda la información desde la sede de Quito, donde estaremos en vivo y en directo transmitiendo para ustedes por nuestras diferentes redes sociales. Como iniciamos ya con la información de la Liga Nacional de Desarrollo U23, hoy vamos a presentar al equipo de Piratas directamente desde Ibarra, que se prepara ya para la competencia, y por ahí le vemos al jugador Jordan Cárdenas. Vamos a conocer a todo el equipo. Por ahí está Carlos Adarfio también. Seguimos conociendo a la plantilla.
Brian Lara también, que estará con el número 12, con el número 8 Jonathan Arboleda, con el número 33 también está ahí el jugador Justin Lara. Vamos, seguimos conociendo, ahí vamos, Kevin Vera, él viene desde Argentina también. Ahí estamos con Juan Andrade, con el número 27, que estará con el número 1, Cristian Clavijo. Estamos conociendo a los jugadores de Piratas. Marcos Cifuentes también, que está ahí. Javier Clavijo con el número 6. Adonis Barahona con el número 13. El capitán de la selección de Piratas, Paul Cano, que estará con el número 7. Y por supuesto, ahí conocen ustedes quién está de asistente técnico, Peter Zamora, gran jugador también que fue de diferentes clubes. Y por supuesto está ahí el profe argentino Luciano Martínez. Ustedes acaban de ver todos los deportistas que estarán participando en esta Liga Nacional de Desarrollo U23. Y por supuesto todo el equipo del Club Piratas, que le toca un buen grupo, y las diferentes sedes que se están realizando en Quito, en Guayaquil y de igual manera en Ibarra. Toda la mejor información estaremos llevándoles aquí con imágenes, con entrevistas, por supuesto, en el noticiero del show del básquet por Telesucesos, Canal 29 y todas nuestras redes sociales. Nos estaremos viendo el día de mañana con más información de otro club que ustedes estarán conociendo a los diferentes deportistas que están participando en esta Liga Nacional de Desarrollo U23. Nos vemos el día de mañana. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29 YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.